Qué alegría es volvernos a encontrar en este espacio especial que hemos creado para poder tener un encuentro con Dios a través de la palabra de Dios. He estado orando por ustedes, he estado orando por cada tema que hemos presentado y estamos pidiendo a Dios para que se constituya en una bendición, para que realmente como pueblo de Dios podamos estar analizando esas estrategias que Satanás quiere usar para destruirnos. Así que vamos a pedir la bendición del Señor, vamos a pedir su dirección al abrir su palabra para estudiarlo. Cariñoso y amante Padre, rogamos, oh Dios, tu presencia a esta hora. Colocamos, oh Dios, este mensaje para que tú lo bendigas y para que tu Espíritu Santo, Señor, lo lleve a cada familia, lo lleve a cada hogar, lo lleve a cada mente, lo grabes, oh Dios, y dé sabiduría para entenderlo. Este es un tema trascendente, como todos los anteriores, que nos permiten, Señor, poder entender la manera como el enemigo trata de anular el plan maravilloso de salvación, los elementos salvíficos que tú, Señor, estás utilizando para ayudarnos, pero que el enemigo ha tratado de anular, ha tratado de destruir, y sin darnos cuenta nosotros hemos sido colaboradores con él. A través del estudio de tu palabra hemos empezado a entender que nosotros tenemos una gran responsabilidad porque tú, Señor, lo advertiste a través de tu palabra, a través de tus testimonios. Pedimos, oh Dios, que la presencia poderosa del Espíritu Santo llegue a cada hogar, llegue a cada familia, para que sus mentes sean iluminadas con la luz poderosa de tu palabra, sus corazones sean impresionados con el mensaje de tu palabra y haya, Señor, en nuestras vidas cambios para salvación. Hayan reavivamientos verdaderos, reformas verdaderas que nos permita, Señor, estar caminando hacia la dirección correcta, hacia el encuentro contigo y preparándonos, oh Dios, para ser los agentes que habrán de predicar con poder tu pronto regreso a esta tierra. Que podamos estar preparándonos para recibir el derramamiento del Espíritu Santo en la manifestación de la lluvia tardía. Estas bendiciones las imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, vamos a abrir la palabra de Dios en Apocalipsis, en el capítulo 12, y vamos a leer el versículo 12. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con grande ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Como hemos venido estudiando el conflicto milenario entre Cristo y Satanás, que registra Apocalipsis, que describe Apocalipsis y que lo manifiesta como descendiendo con grande ira a Satanás, sabiendo que le queda poco tiempo en su propósito para destruir al pueblo de Dios. Y como hemos venido estudiando a través de los temas anteriores, él ha diseñado una serie de estrategias para anular la obra de Cristo en favor de su pueblo. Se ha propuesto destruir el cuerpo de Dios, que es el templo del Espíritu Santo. Se ha propuesto destruir el poder de la oración, haciéndola ineficaz para poder acceder a la poderosa intervención de Dios en nuestro favor. Se ha propuesto destruir el poder de la palabra de Dios al llevarnos a descuidar su estudio, al ser descuidados al estudiarla y no pedir la dirección del Espíritu Santo, al ser confiar en nuestras capacidades y conducirnos a interpretaciones totalmente equivocadas. Hoy vamos a estudiar la número 4, y es que Satanás se propone destruir el verdadero sentido del sábado. Así que, mis hermanos, este tema de hoy se constituye en un tema trascendente e importante, especialmente para nosotros, porque consideramos que estamos viviendo en el tiempo del fin. Vamos a hacer un breve análisis del origen y del desarrollo del sábado en la Biblia, porque necesitamos entender el propósito de Dios al establecer el sábado. Necesitamos entender la manera como este mandamiento, el cuarto mandamiento, se desarrolla desde el mismo momento de la creación allí en el Edén, cómo empezó a desarrollarse luego después del pecado y más adelante algunas implicaciones especiales y connotaciones especiales
que el sábado tiene para nosotros hoy en nuestros días. Por eso es de vital importancia que nosotros podamos entender el desarrollo del sábado en la Biblia para poder llegar a la comprensión del verdadero sentido del sábado para nosotros. Vamos a abrir la palabra de Dios en Génesis, donde se da origen al sábado, y vamos a ubicarnos en el capítulo 2 de Génesis y vamos a leer los versículos 1 al 3. Génesis capítulo 2, versículo 1 al 3. Y dice la palabra: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. El séptimo día concluyó Dios la obra que hizo, y reposó el séptimo día de todo cuanto había hecho. Entonces bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. El sábado tiene su origen, de acuerdo a la palabra de Dios, se origina en el mismo Edén, allí en el mismo inicio de la creación. Es establecido al final de toda la creación. Y entonces allí el sábado aparece como una señal del poder creador de Dios. Y aquí está la primera connotación especial del sábado que necesitamos entender. El sábado se constituye en una señal del poder creador de Dios. Así que cada vez que como pueblo de Dios nos reunimos, descansamos en el sábado, estamos reconociendo el poder creador de Dios y estamos celebrando al Dios creador de todas las cosas. Vamos ahora a Deuteronomios en el capítulo 5 para mirar la segunda connotación del sábado, la manera como él ha venido desarrollándose. Encontramos que en Génesis capítulo 2 es una señal del poder creador de Dios. En Deuteronomios capítulo 5, versículo 12 al 4, vamos a encontrar otra connotación especial del sábado. Entonces, en el capítulo y versículo 12 dice: guardaréis el sábado para santificarlo, como Jehová tu Dios te lo ha mandado. 6 días trabajarás y hará toda tu obra, pero el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios. Ninguna obra, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni extranjero que esté dentro de tus puertas, porque siervo fuiste en la tierra que Jehová te dio, haciéndote, perdone, me perdí aquí. Vamos al versículo 14. Pero el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios. Ninguna obra harás, ni tú, ni tu hijo, ni tu sierva, ni tu siervo, ni tu buey, ni tu asno, ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, porque fuiste siervo y ellos deben descansar como tú. Acuérdate de que fuiste siervo en Egipto y que Jehová tu Dios te sacó con mano fuerte, con brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te mandó que guardes el sábado. Así que la segunda connotación que nosotros encontramos en Deuteronomio 5, 12 al 14, es que Dios creó un elemento más en el sábado y lo constituye como una señal de liberación. Así que en Deuteronomios en el capítulo 5, el sábado es una señal de liberación. En Génesis 2 es una señal del poder creador de Dios. De igual manera en Éxodo 20, versículo 8, también el sábado es una señal del poder creador de Dios. Pero en Deuteronomios el sábado se constituye en una señal de liberación. Y la palabra de Dios presenta a Faraón como un símbolo de Satanás. Mira cómo lo presenta Ezequiel en el capítulo 29 y el versículo 3. Vamos al libro de Ezequiel, capítulo 29 y versículo 3. Dice la palabra de Dios allí, en el versículo 3. Habla y di, así ha dicho Jehová el Señor:
yo estoy contra ti, el faraón rey de Egipto, el gran dragón que yace en medio del río, el cual dijo, mío es el Nilo, pues yo lo hice. En este texto, el profeta Ezequiel menciona a Satanás como a Faraón como un símbolo de Satanás. Entonces, si Faraón es un símbolo de Satanás y Dios ha trabajado para la liberación de nosotros, cuando el hombre cayó en el Edén, allí en el momento de su creación, cuando Adán fue tentado por Satanás, en Génesis, en el capítulo 3, Satanás vence a Adán y la palabra de Dios menciona en San Pedro, en el capítulo 2 y el versículo 19, que el que es vencido por alguien se constituye en esclavo del que lo venció. Por lo tanto, Adán se constituyó en esclavo de Satanás y por ende todos los descendientes de Adán se constituyeron en esclavos de Satanás. Por lo tanto, Jesús vino para liberarnos de la esclavitud del pecado. Juan en el capítulo 8 y el versículo 34 al 36 presenta ese pasaje donde Jesús viene para traer libertad a cada uno de nosotros que nos hemos constituido en esclavos de Satanás. Y dice la palabra de Dios allí en San Juan, en el capítulo 8, versículo 34 al versículo 36 dice, Jesús le respondió, de cierto te digo, todo aquel que practica el pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo queda en casa para siempre, el Hijo, él queda para siempre en su casa. Así que si el Hijo os librare, seréis verdaderamente libres. En este pasaje, Jesús está presentando que todos los que practican el pecado son esclavos de Satanás y que Cristo vino para libertarnos de la esclavitud del pecado. Así que cuando en Deuteronomios, en el capítulo 5 y el versículo 12 al 14, la connotación que se le da al sábado es porque es un símbolo de liberación. Recuerden, el pueblo de Dios estuvo cautivo en Egipto, estuvo esclavizado en Egipto, y Moisés, como un símbolo de Jesús, vino para traer libertad a este pueblo, conducirlo de la esclavitud en que se encontraba en Egipto hacia la tierra de la libertad. En ese sentido, Moisés se constituye en un símbolo de Jesús. Jesús vino para liberar a la humanidad que estaba esclava del pecado, sirviendo al amo Satanás para conducirnos hacia la tierra de la libertad. Así que el sábado también se constituye en una señal de liberación. Cuando nosotros observamos el sábado, estamos reconociendo el poder que Dios tiene para libertarnos de la esclavitud del pecado. Qué cosa más maravillosa. Y finalmente, el tercer elemento importante en el sábado es que Dios también lo constituye como una señal de santificación. Vamos a Éxodo capítulo 20, Ezequiel capítulo 20, y vamos a leer el versículo 12. Ezequiel capítulo 20, versículo 12, dice la palabra de Dios. Y les di también mis sábados para que fueran por señal de que yo soy quien os santifica. Así que hay tres elementos importantes que necesitamos entender del sábado. Primero, es señal del poder creador de Dios. Segundo, es señal del poder libertador de Dios. Es una señal de liberación. Y tercero, es una señal de santificación. Es decir, que nosotros no podemos hacernos salvos a nosotros mismos, que nosotros no podemos hacernos santos a nosotros mismos, sino que cuando acudimos al Dios de la gloria, cuando nos refugiamos en Él y cuando permitimos que su gracia maravillosa llegue a nuestras vidas, ese poder maravilloso, creador y libertador de Dios va a orar en nuestras vidas para nuestra santificación. Ahora vamos a analizar otro elemento importante con relación al sábado.
¿Cuál es la función del sábado en los acontecimientos escatológicos? ¿Cuál es el papel del sábado en los acontecimientos finales de la historia de este mundo? Para eso vamos a hacer un análisis del sábado teniendo como mente el desarrollo escatológico de los acontecimientos que tienen que ver con el fin del mundo. Así que vamos a abrir Isaías capítulo 58 y vamos a encontrarnos que aquí hay un elemento importante en la connotación que tiene que ver con el sábado. El sábado, en nuestra peregrinación, el sábado nos recuerda que hay una heredad segura para los fieles hijos de Dios. Eso es algo que debemos tener presente y que debemos tener claro. Y vuelvo y repito este pensamiento. En nuestra peregrinación, nosotros estamos peregrinando hacia la Canaán celestial. Hemos salido de la esclavitud de Egipto y nos están conduciendo por el desierto, pero vamos hacia la Canaán celestial. Estamos siendo guiados hacia la tierra prometida. Y en ese peregrinaje en el que hoy nos encontramos, el sábado nos recuerda que hay una heredad segura para los fieles hijos de Dios. Hay una promesa segura. Hay una heredad segura que nosotros vamos a recibir. Y eso es lo que Isaías en el capítulo 58 y el versículo 13 y 14 describe. Dice la palabra de Dios: si retrajeres del sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamas delicio, santo, glorioso de Jehová, y lo venereras, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de tu padre Jacob, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Es interesante lo que este texto está mencionando. Primero, Pablo menciona cuál era la verdadera heredad de Jacob. Porque nótese que lo que este versículo que acabamos de leer nos está prometiendo es que si nosotros nos deleitamos en Jehová, si el sábado se constituye en una delicia para nosotros, en un gozo para nosotros, y lo guardamos, no haciendo nuestra propia voluntad, ni hablando nuestras propias palabras, ni teniendo nuestros propios pensamientos, entonces la promesa dice es que el Señor nos llevará sobre las alturas de la tierra y nos dará a comer la heredad de Jacob, nuestro padre, porque la boca del Señor lo ha dicho. Ahora, ¿cuál es la heredad de Jacob? Bueno, si nosotros vamos a Génesis, podemos encontrar que la heredad que se le prometió a Abraham, que la heredad que se le prometió a Isaac y la heredad que por ende se le prometió a Jacob fue precisamente la tierra de Canaán. Esa fue la heredad que se le prometió. Pero es interesante la manera como Pablo toma este acontecimiento para ilustrarnos que la heredad realmente prometida para ellos y que la heredad que ellos realmente anhelaban y esperaban no era esa tierra, no era una tierra aquí en la tierra. Así que vamos entonces, hermanos, a abrir la palabra de Dios en Hebreos, en el capítulo 11, y vamos a ubicarnos en el capítulo 8 al 10. Hebreos capítulo 11, versículo 8 al 10. Dice la palabra de Dios: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, habitando en tiendas con Isaac y Jacob, coheredero de la misma promesa, porque esperaban la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Ahora, el versículo es, del 13 al 16, la idea es más completa todavía. Dice el versículo 13: en la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Lo que esto dice claramente da a entender que buscan una patria, pues hubiesen estado apuntando a aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor. Esta es la celestial.
por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Así que Pablo está presentando que la heredad prometida a Abraham, a Isaac y Jacob, que en Génesis se nos dice que era la tierra prometida, la tierra, la Canaán terrenal, no era sino un símbolo de la verdadera heredad que Dios estaba prometiéndoles a ellos. Y Pablo dice que la herencia que Isaac, que Abraham y que Jacob estaban esperando era una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios mismo. Y luego en el versículo que leímos en la segunda parte, en el versículo 13, dice que ellos esperaban una patria, pero no era una patria terrenal. Porque si ellos buscaran una patria, dice, ellos tendrían tiempo de regresar. Pero ellos buscaban la patria celestial. Así que la heredad que se le prometió a Abraham, a Isaac y finalmente a Jacob era la Canaán celestial. Esta tierra restaurada de la maldición del pecado y que nosotros podemos ver en Apocalipsis, en el capítulo 21, donde describe esa nueva creación. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado y el mar ya no existía más. Y en esa creación, en esa patria que Dios ha prometido, esa heredad que prometió a Jacob, no habrá muerte, no habrá dolor, no habrá llanto, no habrá sufrimiento, no habrá coronavirus, no habrá muerte. Y entonces Jacob dice que si nosotros nos gozamos en el sábado, nos deleitamos en el sábado, al encontrarnos con el Señor del sábado, el Señor nos va a remontar sobre las alturas y nos va a dar la heredad de Jacob, la tierra libre de la maldición del pecado, la tierra restaurada, los cielos nuevos y la tierra nueva, donde podremos tener la oportunidad de vivir con el Señor por la eternidad. Así que mis hermanos, eso es importante que nosotros podamos entenderlo. Pero Pablo menciona también en Hebreos, en el capítulo 4 y el versículo 8 al 11, que queda un reposo para el pueblo de Dios. Esto es importante que lo entendamos, porque mientras no entendamos este concepto, no podremos entender la función del sábado en los acontecimientos escatológicos. Así que vamos a abrir ahí en Hebreos mismo, vamos al capítulo 4 y vamos a leer del capítulo 4, vamos a leer el versículo 8 en adelante. Dice la palabra de Dios: si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro reposo. Porque también en otra parte dice aquí la palabra de Dios que hay un sábado, hay un reposo que aguarda a los hijos de Dios. Aún queda un reposo, dice allí el apóstol Pablo en Hebreos, que hay un reposo que aguarda al pueblo de Dios. Así que vamos a analizar esa expresión, queda un reposo para el pueblo de Dios. La palabra griega para reposo aquí es sabatismos, que denota una celebración, que denota una fiesta especial. Una celebración es algo que se hace de una manera extraordinaria, que se conmemora algún acontecimiento importante. Pero también sabatismos tiene que ver con la festividad del sábado. Este vocablo enfatiza el aspecto especial de festividad y gozo expresado por la adoración y la alabanza a Dios. Este matiz pareciera definir la naturaleza del reposo que aguarda al pueblo de Dios, celebrado en la presencia de Dios, un eterno sabatismo con incesante alabanza y adoración a nuestro Dios. Así que mis hermanos, ese reposo que aguarda al pueblo de Dios se constituye en el anticipo extraordinario del gozo que experimentarán los redimidos cuando estén en la presencia de Dios en esa celebración que durará por la eternidad, de lo cual hoy el sábado se constituye en ese anticipo. Es decir, cada sábado que como pueblo de Dios nos reunimos para adorar a Dios, recuerden,
para recordar el poder creador de Dios. Nos reunimos para celebrar la liberación de Dios. Nos reunimos para recordar que Él es el que nos santifica, pero también nos reunimos para vivir la anticipación de esa fiesta, de ese gozo, de esa celebración que durará por toda la eternidad cuando estemos en la presencia de Dios. Ese es un aspecto importante del sábado en los acontecimientos escatológicos. Necesitamos desde ya empezar a disfrutar del gozo que tendrán los redimidos cuando estén en la presencia de Dios. Y ese gozo especialmente debe vivirse en las horas sagradas del sábado. Pero también hay otro elemento importante de lo que tiene que ver el sábado con los acontecimientos escatológicos, y es que tiene que ver con el sello de Dios visible que identifica a los fieles en Armagedón, la batalla final. Vamos a leer allí en Apocalipsis y vamos a leer Apocalipsis capítulo 7 y vamos a ubicarnos en los versículos 1 al 3. Y vamos a analizar entonces el propósito del sábado, ¿no? Como uno de los aspectos importantes que tiene que ver en la batalla de Armagedón, la batalla final. Dice Apocalipsis capítulo 7, versículo 1 al 3. Después de esto vi 4 ángeles de pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos, para que no soplase viento ninguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre árbol alguno. Vi también otro ángel que subía de donde sale el sol, y que tenía el sello del Dios vivo. Clamó a gran voz diciendo a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño: no hagáis daño a la bestia, ni a ningún árbol, ni a ninguna cosa de la tierra, hasta que hayamos sellados a los siervos de Jehová en sus frentes. Así que el sello de Dios se manifiesta como una señal distintiva que habrá de identificar al pueblo de Dios en el tiempo del fin, que habrá de enfrentar la batalla de Armagedón. Ahora vamos a analizar el concepto de sello. Ezequiel presenta el sábado como una señal de que Jehová es nuestro Dios. En Ezequiel, en el capítulo 20 y el versículo 12, la palabra de Dios dice: les di también mis sábados para que fueran una señal de que yo soy Jehová vuestro Dios. Así que Ezequiel presenta el sábado como una señal del verdadero Dios, del poder creador de Dios. Y Pablo presenta en Romanos, en el capítulo 4 y el versículo 11, cuando el apóstol presenta este versículo, está presentando que señal y sello se utilizan de una manera distintiva. Vamos a mirar cómo lo describe el apóstol Pablo en Romanos, en el capítulo 4, y vamos a leer el versículo 11. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que recibió cuando se acerca a Dios allí. Entonces, nótese que el apóstol está presentando que señal y sello se usan de una manera distintiva. Pablo dice: y recibió la circuncisión como señal, y luego menciona como sello. Así que cuando Ezequiel está hablando en el capítulo 20 y el versículo 12, que les di mis sábados para que fueran una señal, realmente nosotros podemos leer que les di mis sábados para que fueran el sello de que yo soy el Dios creador. El sábado identifica a todos aquellos que son propiedad de Dios y por quienes Jesús peleará la batalla final. Es decir, ese sello, ese sábado, es una señal distintiva, es una señal de propiedad que estará sobre todos aquellos que son los verdaderos hijos de Dios, son los verdaderos israelitas en el tiempo del fin, son el verdadero pueblo de Dios por los cuales el Dios Todopoderoso va a pelear.
Es aquellos por los que Él va a venir a conducir, a liderar sus ejércitos para enfrentar la batalla final, la batalla de Armagedón. Pero necesitamos analizar algunos aspectos del sábado como sello, aunque no es el propósito de este tema hablar acerca del sábado como sello, porque sería un tema más extenso y tendríamos que dedicarnos solo para estudiar ese tema, pero quiero hacer algunas breves referencias a ese sábado como sello de Dios en los acontecimientos escatológicos. El sello de Dios tiene dos connotaciones y es importante que nosotros podamos tenerla. Una no es visible y solo Dios puede ver, y ese es el carácter de Dios reproducido en cada uno de sus fieles. Es decir, el sello tiene dos manifestaciones, dos connotaciones. Una es visible y la otra no es visible. La que no es visible es el carácter de Dios que se ha reproducido en la vida de cada uno de sus hijos. Y claro, eso solamente Dios puede ver en cuál de sus fieles se ha reproducido el carácter de Dios. Ahora, ¿por qué creemos nosotros que el sello de Dios tiene que ver con el carácter de Dios? Porque Apocalipsis, en el capítulo 14 y el versículo 1, la palabra de Dios nos presenta allí lo siguiente. Después miré y vi con el Cordero que estaban de pie los 144,000 en el monte de Sión y que tenían el sello de Dios en sus frentes, el nombre de Dios en sus frentes. Ahora, ¿dónde va a estar el sello de Dios? En las frentes. ¿Y qué está aquí en Apocalipsis 14:1 en las frentes? Está el nombre de Dios. Y el nombre tiene que ver con el carácter. Y yo no voy a detenerme para explicar esta parte porque no es el propósito del tema hoy, pero sí quiero hacer una pequeña alusión a esta parte. Entonces debemos entender que el sello de Dios, que tiene dos connotaciones, una es visible y solo Dios puede verla, y es su carácter reproducido en los fieles de Dios en el tiempo del fin. Y la segunda, que es visible, que todos pueden ver y que identifica a los fieles en el tiempo del fin, es el sábado. Esa es visible, esa podrán identificarlo los seres humanos. Los impíos podrán identificar quiénes son los hijos de Dios en el tiempo del fin, porque claro, estamos hablando del sello escatológico, no estamos hablando del sábado como sello en la historia de la iglesia, sino en los eventos escatológicos. Cuando estamos hablando de los eventos escatológicos, estamos hablando del tiempo del fin. Estamos hablando del momento donde los fieles hijos de Dios están siendo perseguidos, donde hay un decreto de muerte, donde el pueblo de Dios tiene restricciones, no puede comprar, no puede vender. Y en esas condiciones, los verdaderos, los fieles hijos de Dios que tienen el sello de Dios, que también dice la sierva de Dios que es un afianzamiento de la verdad en sus mentes, han desarrollado el carácter del Señor. Esa parte solo la ve Dios, pero se hace visible de una manera especial y es a través de la observancia del sábado. Quiero compartir con ustedes algunos pensamientos, un pensamiento, joya de los testimonios, en el tomo 3, vamos a leer la página 232. Dice lo siguiente: la señal o el sello de Dios se revela en la observancia del séptimo día, monumento recordativo de la creación por el Señor. La marca de la bestia es lo opuesto a esto, la observancia del primer día de la semana. Así que en este pasaje que acabamos de leer, la sierva de Dios contrapone el sello y la marca. Ella dice la marca es el domingo, el sello es el sábado. Pero hay algo interesante que ella presenta, y es que la señal o sello de Dios se revela, visible, se manifiesta en la observancia del séptimo día, se hace visible, porque recuerdan que la que no es visible es el carácter de Dios que se ha reproducido en cada uno de sus fieles. Entonces hemos comprendido, mis apreciados, hablando acerca de la función, del papel importante del sábado en los acontecimientos escatológicos, nos está hablando que el sábado
nos recuerda que hay una heredad que ha sido prometida a aquellos que como resultado de su comunión con Dios, de su caminar con Dios, de su experiencia íntima con Dios, han logrado llegar a una intimidad de entrega, de compromiso espiritual, que el sábado se constituye en una delicia para ellos. Es el día más feliz de la semana. Entran a una experiencia sublime de entrar en una comunión especial con Dios, y entonces este grupo de personas recibirán una herencia, y hemos visto que esa herencia es la tierra prometida. Pablo menciona que al pueblo de Dios le queda un reposo, allí en Hebreos, en el capítulo 4, y que ese reposo es un sabatismos, y que el significado de sabatismos es una fiesta en honor a Dios, es una festividad, es el gozo que experimentarán los redimidos cuando estén en la presencia de Dios, pero que desde ya el pueblo de Dios debe experimentar cada sábado al encontrarse con Dios para adorarlo. Empezamos a vivir del anticipo de esa festividad maravillosa, del gozo que viviremos en la tierra prometida. Pero que también el sello de Dios visible identificará a los fieles en el tiempo del fin, y que ese sello visible entonces es el sábado, ¿cierto? Y que a través de él, como dice la sierva de Dios, se hará visible el sello de Dios. Para resumir lo que hemos mencionado hasta ese momento, y aquí es lo importante que necesitamos entender, el sábado es un espacio de tiempo santo, donde entramos en una experiencia significativa con Dios, en donde Él nos restaura, nos recrea física, mental, social y espiritualmente. Recuerdan en el primer tema que hablábamos que el ser humano es una persona biopsicosocioespiritual, que hay 4 dimensiones unidas en el ser humano, pero el sábado se constituye en ese espacio de tiempo donde el Dios creador, el Dios libertador y el Dios que santifica nos restaura, nos recrea física, mental, social y espiritualmente. Y aquí viene lo interesante. Este sentido especial del sábado es el que Satanás busca destruir. Porque si tú no logras entender el verdadero sentido del sábado, no podrás guardarlo, ni podrá convertirse en una delicia para ti. Porque a menos que tú empieces a caminar en la presencia de Dios, a menos que tú empieces a relacionarte con Dios, a menos que tú te sumerjas en el amor de Dios a través del estudio de la palabra de Dios y haga esas verdades eternas, realidades en tu vida por la gracia de Dios, tú no podrás deleitarte cada sábado en la presencia de Dios. El sábado no será un día de gozo para ti, será simplemente un día más de la semana con una connotación religiosa y espiritual. Será quizás el día para dormir un poco más, dormir hasta más tarde. Quizás se convertirá en el día en que vas a la iglesia para escuchar un mensaje de la palabra de Dios, simplemente como eso. En la tarde quedarte en casa, relajado, descansando, o sencillamente puedes ver el sábado como un día social donde te encuentras con los hermanos para contarse las experiencias y las historias de la semana. Y precisamente la manera como Satanás puede quitarle ese énfasis especial, ese sentido de santidad al sábado, es haciendo que el sábado no signifique lo que realmente Dios tenía el propósito de establecerlo, que pierda el sentido especial que tiene, y de esta manera estará destruyendo también tu relación con Dios. Así que vamos a analizar la estrategia para hoy, que es la estrategia número 4. Satanás se propone destruir el sentido especial del sábado. Ya hemos hecho un análisis del desarrollo del sábado, de las connotaciones del sábado. Hemos hecho un análisis del sábado escatológico, de las implicaciones que tiene en el tiempo del fin, que identificará al pueblo de Dios en la confrontación final, en la batalla de Armagedón. Identificará a los fieles por los cuales el Señor peleará. Así que vamos entonces a analizar a partir de este momento cómo Satanás va a destruir el sentido del sábado. Primero, pensar que con solo abstenerme de hacer algún trabajo
es suficiente. Es decir, pensar que yo estoy guardando el sábado porque sencillamente yo no fui a trabajar, no fui a la empresa o no fui a la universidad, y pensar que con eso estoy guardando el sábado. Pero sabe, allí en la palabra de Dios, en Mateo, en el capítulo 12 y el versículo 1 al 8, ustedes van a encontrar una historia que la palabra de Dios nos registra. Y la historia menciona que los fariseos estaban allí juzgando a los discípulos de Jesús porque ellos en un sábado habían pasado por un sembrado y los discípulos tomaron espigas y las fregaron con sus manos y comieron de ese fruto. Así que para los fariseos esta era una violación del sábado, y se acercaron a Jesús precisamente para decirle: mira, tus discípulos no guardan el sábado. Y entonces Jesús, a través de esta experiencia, de este capítulo, les está mencionando que realmente ellos no estaban guardando el sábado, sino que sencillamente creían que con el simple hecho de abstenerse de hacer actividades laborales y comerciales era suficiente para ellos, y pretendían que de esa manera estaban guardando el sábado. Pero el Señor les confronta con la realidad de que ellos realmente no le estaban dando el verdadero sentido y significado del sábado. Quiero compartir con ustedes un pensamiento de Joya de los Testimonios, tomo 2, el capítulo, la página 68. Dice lo siguiente: los que no sienten pesar por su propia decadencia espiritual, ni lloran por los pecados, quedarán sin el sello de Dios. No todos los que profesan observar el sábado serán sellados. Aún entre los que enseñan la verdad a otros, hay muchos que no recibirán el sello de Dios en sus frentes. Tuvieron la luz de la verdad, conocieron la voluntad de su Maestro, comprendieron todo punto de nuestra fe, pero no hicieron las obras correspondientes. Los que conocieron también las profecías y los tesoros de la sabiduría divina debieran haber actuado de acuerdo con su fe. Este pensamiento que acabamos de leer es un pensamiento muy claro para nosotros. Queridos, no es solamente no trabajar el sábado, no es solamente no ir a la universidad el sábado, porque este pensamiento nos está diciendo que el sábado tiene que llevarnos a hacer un análisis de nuestra propia decadencia espiritual. El sábado tiene que acercarnos al Señor, llevarnos contritos y humillados para reconocer nuestra pecaminosidad y entonces pedir la gracia de Dios para vencer. Experimentar el poder creador de Dios que me recrea. Experimentar el poder libertador de Dios que me libera de la esclavitud del pecado, y experimentar el poder santificador de Dios. No es solamente quedar en casa, no es solamente no trabajar, no es solamente ir a la iglesia. Necesitamos más que esto. Luego, el segundo elemento, la segunda estrategia que el enemigo utiliza es que hagamos un uso inadecuado del don dado por Dios, que no le es el uso adecuado. Isaías 58:13, este pensamiento si quiero leerlo, Isaías 58:13. Algunos pasajes no los he leído, he mencionado la cita por el espacio de tiempo que tenemos, pero hay pensamientos, hay versículos que sí son claves que nosotros leamos, y este es uno. Isaías 58:13, la palabra de Dios dice lo siguiente: si retrajeres el sábado de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamas delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo veneras, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu propia voluntad, ni hablando tus propias palabras. Este versículo que acabamos de leer nos presenta que hay cosas, hay actividades, hay palabras que no debiésemos usar en el día santo. Y Satanás
en su estrategia para que perdamos el sentido verdadero del sábado, nos induce a darle un uso inadecuado a ese día. Voy a compartir con ustedes un pensamiento que está en Mensajes Selectos, tomo 4, página 380. Si deseamos la bendición prometida a los obedientes, debemos observar el sábado más estrictamente. Temo que con frecuencia hablamos en este día de viajes que podrían evitarse. En armonía con la luz que el Señor me ha dado acerca de la observancia del sábado, debemos ser más cuidadosos en cuanto a viajar en los barcos o coches en ese día. En este asunto, debemos presentar un debido ejemplo a nuestros niños y jóvenes, a fin de alcanzar las iglesias que necesitan nuestra ayuda y darles el mensaje que Dios desea que oigan. Puede sernos necesario viajar en sábado, pero en cuanto no sea posible, debemos conseguir nuestros pasajes y hacer todos los arreglos necesarios en algún otro día. Cuando emprendamos un viaje, debemos hacer todo nuestro esfuerzo posible para evitar llegar a nuestro destino en sábado. Qué interesante, mis hermanos, que la sierva de Dios dice que aún para cumplir con nuestros compromisos misioneros, cuando vamos a predicar la palabra de Dios a otro lugar, vamos a tener una campaña evangelística, y hay distancias, hay otra ciudad a la que tengo que viajar, otro pueblo al que debo viajar. Ella dice que debiéramos hacer arreglos para que no tuviésemos que viajar en sábado y hacer los preparativos necesarios para que ni siquiera llegáramos a nuestro destino en horas de sábado. Pero saben, hermanos, con tristeza yo veo que en nuestros tiempos nuestros hermanos viajan los sábados no por cuestiones misioneras, sino por situaciones totalmente ajenas a viajes misioneros. Quizás una reunión familiar, quizás una vacación, un fin de semana, un puente, y utilizamos las horas del sábado para viajar. Y es interesante que el versículo que mencionamos nos presenta que ni siquiera debiéramos tener pensamientos ni palabras donde Dios no sea el centro, donde no sea la adoración y la contemplación del Señor. Ese es el segundo elemento. El tercer elemento, como Satanás quiere dañarle el sentido del sábado, evitar la preparación mental y humana para las horas del sábado. Mire cuántas cosas implicadas hay en todo esto. Tú creemos que el sábado sencillamente es, llegó el viernes, qué rico, ya no voy a trabajar, no voy a la universidad, ya, listo, eso es todo. Pero para que tú llegues a esa experiencia del sábado, el sábado se constituye en una delicia, tú tienes que hacer una preparación mental y humana durante los 6 días de la semana. Y Satanás quiere evitar esa preparación especial para que tú puedas llegar al sábado en una experiencia totalmente diferente, para que allí puedas ser renovado por la gracia y el poder de Dios. Olla de los Testimonios, tomo 3, página 22. Antes que empiece el sábado, tanto la mente como el cuerpo debe retraerse de los negocios mundanos. Es decir, antes de que llegue el sábado, debe el momento en que yo me desconecto totalmente de estas cosas. Dios puso el sábado al fin de los 6 días de trabajo para que los hombres se detengan y consideren lo que han ganado en la semana en su preparación para el reino puro que no admitirá transgresor. Debemos hacer cada sábado un examen de nuestras almas para ver si la semana fenecida trajo ganancia o pérdida espiritual. Mire qué interesante, hermanos. Necesitamos hacer un examen cada uno de nosotros al comenzar las horas del sábado. Analizar si lo que yo hice durante esa semana trajo ganancias, pero no ganancias económicas, no ganancias materiales, sino si trajo ganancias o pérdidas espirituales. Ahí mismo en un párrafo adelante dice lo siguiente: hay otra obra que debe recibir atención en el día de preparación. En ese día debemos poner a un lado todas las divergencias entre hermanos, ora sea en la familia o en la iglesia. Expúlsese del alma toda amargura, ira y malicia. Con espíritu humilde confesad vuestras faltas unos a otros y rogad los unos
por los otros para que seáis perdonados. Tú necesitas estar en paz con tus hermanos y con tu familia. Necesitas encontrarte con ellos y reconciliarte antes de entrar a la experiencia maravillosa del sábado. Cuando tú llegas al sábado, enemistado con algún hermano, con algún vecino, con tu familia, tú no estás guardando el sábado no está teniendo el sentido que debe tener para ti. Y el diablo quiere que tú no hagas los preparativos mentales y humanos. Cuarto, hablar cosas comunes en sábado. Isaías 58:13, no voy a volverlo a leer, lo acabé de mencionar, pero voy a leer en Joya de los Testimonios, tomo 1, página 287. El viernes es el día de preparación. Entonces puede dedicarse tiempo a los preparativos necesarios para el sábado y a pensar y conversar acerca de ello. Nada de lo que los ojos del cielo sea considerado como violación del santo sábado debe dejarse para dicho día o hecho en sábado. Dios requiere no solo que evitemos el trabajo físico en sábado, sino que disciplinemos nuestra mente para que se espacie en temas sagrados. Se infringe virtualmente el cuarto mandamiento al conversar de cosas mundanales o al dedicarse a una conversación liviana y tribal. El hablar de cualquier cosa o de todo lo que acude a la mente es pronunciar nuestras propias palabras. Toda desviación de lo recto nos pone en servidumbre y en condenación. Si te das cuenta, mis hermanos, pareciera que Satanás está consiguiendo el propósito de que el sábado pierda su verdadero sentido para nosotros. Porque sábado tiene que ver con una experiencia única y maravillosa de encuentro con nuestro Dios. A medida que nos acercamos al fin del conflicto, Satanás redobla sus esfuerzos para derrotar a los hijos de Dios mediante estrategias bien planeadas que eviten que seamos beneficiados de las abundantes provisiones que ha hecho para nuestra salvación. Y se propone destruir el verdadero sentido de la santidad del sábado, que es la señal que distingue a los verdaderos hijos de Dios, comprados con su sangre. Mis hermanos, que Dios nos ayude para que podamos entender que quizás el enemigo está haciendo que nosotros no entendamos el sentido del sábado. Y yo he orado, mis hermanos, para que a partir de este momento y como resultado del estudio de la palabra de Dios, podamos tener una comprensión del verdadero sentido del sábado para nosotros en el tiempo del fin. Que el Señor te bendiga.